Señor, tú buscas adoradores que te adoren en espíritu y en verdad. Aquí estamos, Señor. Aquí estamos adorándote con todo el corazón. Adorarte le da vida a mi ser y mi alma se deleita en alabar, porque mejor es estar un día en tus atrios que 1000 días habitar fuera. El Señor les bendiga, mis hermanos, en esta hermosa hora, en este día que el Señor nos concede nuevamente poder estar en este lugar glorioso, la casa del Señor. Pues Dios ha sido bueno y nos ha concedido poder sembrarnos en este lugar hermoso y que primeramente Dios, pues vamos a tenerlo a usted presencialmente. Estamos haciendo algunos ajustes ahí, pero el Señor nos va a ayudar. Dios le bendiga y bienvenido ahí virtualmente, ahí donde está en su casa. Vamos a hacer una oración y vamos a seguir adelante con esta palabra maravillosa. Padre, gracias por este privilegio hermoso, precioso, Señor, por darnos la oportunidad de vivir, de gozar de tu palabra, de tu Espíritu Santo, Señor, de tus promesas y de poder ver, Señor, cómo tu palabra se ha ido cumpliendo, de poder, Señor, ver el poder con el que tú, Señor, te has manifestado a nosotros. Te damos la gloria y la honra, Señor. Te agradecemos por este día hermoso. Bendice a tu pueblo, bendice tu obra. Permite que la palabra, Señor, que hoy va a ser trasladada, pueda ser de bendición a nuestras vidas. En el nombre de Jesús, cúbrenos de una manera apostólica, profética, evangelística, pastoral y magistral. Y permite, Señor, que seamos catapultados a esa estatura de varón perfecto, conforme tú lo has decretado, Señor, porque la obra que has iniciado la vas a perfeccionar. En el nombre de Jesús, amén y amén. Ya, como le decía anoche, hemos estado hablando acerca del ecumenismo, que es un movimiento falso, de una falsa unidad, donde pues lo único que quieren hacer es llevar a un nuevo orden mundial. Y que esto se ha estado haciendo por muchos años ya, hermano. Esto es una dimensión antigua, pero que todavía no se ha podido perfeccionar porque el Señor pues no lo ha permitido. Pero no significa que no se va a dar, porque ahí está en la palabra del Señor. Y hoy a nosotros nos tocó vivir el mero tiempo, el tiempo más cercano, no cercano, sino lo estamos viviendo ya. Entonces, falsa adoración, falsa danza, todo lo que tenga que ver, idolatría, seducción,
tentación y un sinfín de cosas que eso ya se las hablé, pero que me gustaría ver también que tienen una falsa fidelidad a Dios. Más que todo podemos decir infidelidad y una falsa santidad. Falsa fidelidad sería infidelidad. Falsa santidad, de la cual nosotros sabemos que esto fue lo que le aconteció a unos personajes en la Biblia que fueron de alguna manera cubiertos por un momento con esta dimensión. Y el caso es Job capítulo 2 versículo 9, en donde habla de la mujer de Job. Se recuerda de ese pasaje, de ese evento por el que tuvo que pasar Job, y de cómo Job en toda esta situación no pecó. Dice la Biblia que Job se mantuvo en la dimensión y en todo esto Job no pecó, dice la Biblia, ¿va? Entonces dice que su mujer sí. Entonces voy a ver lo que le voy a leer. 2:9. Pero su mujer le dijo: oiga, ¿todavía te empeñas en seguir siendo bueno? Maldice a Dios y muérete. Mire las características de la esposa de Job. Falsa fidelidad, era infiel. Falsa santidad hacia Dios, en este caso ella hacia a Dios y también hacia su esposo. Hermano, qué cardíaco sería vivir o predicar conforme a sus propios deleites. O sea, esta mujer vivía con Job solo por lo que tenían. O sea, qué terrible es servir a Dios solo porque por lo que Él nos da, y no servirle y no adorarle y no honrarle por lo que Él es. Nosotros hemos aprendido que vamos a estar con el Señor no por lo que Él nos dé, como aquellos que le seguían por comida. Vamos a estar con el Señor por lo que Él es. ¿Quién es Él? Pues Él es el creador de toda la tierra, el mundo y su plenitud, pero Él es nuestro Padre, pero Él es nuestro amado, pero Él es nuestro Salvador. Él es todo para nosotros. Entonces aquí vemos a esta entidad o a esta mujer, hermano, expresándose así de su esposo y también de Dios. El corazón de ella no era un corazón conforme al corazón de Dios. Su corazón estaba mal. Hermano, según lo que vemos nosotros en este versículo, vemos a una mujer que es insujeta, que no se somete a la autoridad de su esposo, sino que incluso, oiga lo que le dice, pero su mujer le dijo: todavía te empeñas en seguir siendo bueno, maldice a Dios y muérete. O sea, qué actitud más errada la que tenía esta mujer. Hermano, nosotros como amada del Señor tenemos que estar sumisos al Señor. Tenemos que estar viviendo en fidelidad como cuerpo de Cristo que somos. Tenemos que estar viviendo en fidelidad, en santidad, en sujeción. Otra de las cosas que yo puedo ver en esta mujer es que ella está llena de odio contra Dios por lo que está pasando en su vida. Y no solo eso, sino que incluso maldice a Dios. Le dice a su esposo: maldícelo tú también. Entonces quiere decir que en ese movimiento de ecumenismo hay todas estas cosas. Hay odio, hay infidelidad, falsa santidad, no hay sujeción, no hay obediencia, solo insujeción. Bueno, la Biblia dice que nosotros deberíamos de bendecir a los que nos maldicen. Eso dice la Biblia. O sea que en vez de maldecir deberíamos de bendecir, porque nosotros, dice la Biblia, que fuimos traídos para y salvados y creados para bendecir a otros. Lucas 6:28 dice: bendecid a los que os maldicen
y orad por los que os vituperan. Entonces, hermano, esto es lo que el Señor quiere, que nosotros como su amada verdadera, como la verdadera iglesia, que podamos ser misericordiosos. Si para eso fuimos alcanzados, para ser, hermano, de bendición. Pero aquí vemos a esta mujer que está llena de odio, llena de maldición, llena de infidelidad. No hay santidad en ella. Pues esta es figura de ese movimiento ecuménico de la gran Babilonia, de la gran ramera. Hay todas estas cosas ahí y dicen ser una iglesia. Y la verdad es todo lo contrario. Miremos otros versos. Miremos otros versos, porque resulta que vemos a esta mujer que es la esposa de Job, que no está contenta, que está maldiciendo, que está desobedeciendo, que es insujeta. Y entonces lo que las 7 mujeres del capítulo 4 de Isaías, verso 1, quieren es vivir una vida en todo este desenfreno, pero siempre tener un nombre, decir que son de Dios, pero nada que ver, pero quieren mandar, quieren mantenerse como cabeza y quieren o practican el matriarcado. Usted sabe que el matriarcado es donde gobierna la mujer, ese es matriarcado. Y nosotros sabemos aquí que Jezabel es una entidad que practica el matriarcado. Usted sabe que Jezabel no era del pueblo de Dios. O sea, la Biblia dice que Jezabel no era del pueblo de Dios, pero sí se había casado con el rey del pueblo de Dios. Mire, aquí hubo una mezcla. Acab era rey de Israel, y Acab de alguna manera tipifica a los ministros. Ministros que a veces, hermano, se casan o se hacen uno con la maldad, se corrompen, se dejan sobornar, se dejan llevar por la reina del cielo, se dejan llevar por los ídolos, se dejan llevar por el dinero. Pero esto al final es un tipo de falsa adoración, pero también una adoración a las entidades femeninas. ¿Qué hubiera pasado si Job se hubiera sujetado a su esposa? Lamentablemente hay hombres que por una mujer no les importa abandonar las cosas de Dios, que por una mujer no les importa quedarse ciegos. Eso fue lo que le pasó a Sansón. Y es por gusto que uno les diga: mira, hermano, fíjate que esto no está bien, mira lo que está pasando. No, porque como están seducidos, como están ya están hechizados. Entonces aquí yo le voy a leer unos versos de esta entidad llamada Jezabel, que de alguna manera no es pueblo de Dios, pero está casada con el rey. Y de cómo, hermano, el pueblo de Israel pasó por situaciones tan terribles. Cayó en una idolatría que tuvo que ser levantado el profeta Elías y ser enviado a ese pueblo para que ese pueblo pudiera ser libertado de la situación y del tiempo en que estaban viviendo. Hermano, este es un tiempo similar. Por eso es que la Biblia dice, hermano, que el Señor va a mandar el espíritu de Elías para restaurar el altar, para hacer que el corazón del padre se vuelva al hijo y el hijo al padre. Hermano, estamos en ese tiempo. Pero la operación de la Gran Babilonia está también activo, está trabajando. Estamos en el tiempo, hermano, en el que tenemos que abrir nuestros ojos, pero sobre todo levantar nuestra cabeza, porque nuestra redención está cerca. Entonces aquí, hermano, nosotros sabemos que dentro de la venida del Señor también está la gracia del Señor. Hermano, por favor, le suplico que podamos discernir que el tiempo que estamos viviendo, hermano, es por gracia. Y que de alguna manera, hermano, Cristo nos ha venido
dando un espacio, nos ha venido impartiendo su misericordia, pero que el sistema de este mundo también no se ha detenido, sino que están trabajando y están, hermano, de alguna manera queriendo cortar la cabeza de Jesús e incluso quitando la autoridad que Dios le dio al hombre. ¿Usted sabe cuál es el orden de la autoridad? Dios es cabeza de Cristo y Cristo cabeza del hombre y el hombre cabeza de la mujer. Ese es el orden. Miremos primer libro de Reyes 21, versículo 7. Su mujer Jezabel le dijo: ¿no reinas ahora sobre Israel? Levántate, come y alégrese tu corazón. Yo te daré la viña de Nabot de Jezreel. O sea, ¿quién verdaderamente está reinando? ¿Él o ella? Por lo que se ve es ella. Por lo que se ve es ella la que le está dando las órdenes. Si usted sigue leyendo, ella es la que manda a matar al dueño de esta viña. Si usted sigue leyendo, se va a dar cuenta que es ella la que manda, la que gobierna. Usted sabe que la maldición de un pueblo, de un hogar, de una congregación, es donde la mujer tiene dominio, o donde la iglesia es la que decide, y no Dios a través del ministro. Jeremías 7:18 dice: los hijos recogen la leña, los padres encienden el fuego, las mujeres preparan la masa para hacer tortas a la reina del cielo y derramar libaciones a otros dioses para ofenderme. Mire qué tremendo. Los hijos, los padres, las mujeres, toda la familia está metida en este movimiento ecuménico y están idolatrándose y están haciendo falsos cultos a una entidad llamada Reina del Cielo. Y la Reina del Cielo va en contra de Dios. Y ella quiere gobernar. Incluso ella es la gran ramera, la gran Babilonia, y que está llevando este movimiento de unificar a todas las religiones. Pero Cristo es la cabeza y ella no lo ha querido reconocer. Y por eso es que nosotros tenemos que permanecer en ese orden. Mire Efesios 5:23, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, siendo él mismo el Salvador del cuerpo. Entonces aquí se rompe este esquema en esta entidad femenina. Ella va en contra de esto. Pero el orden es este. Y nosotros como hijos de Dios sabemos que este es el orden. Sabemos que es aquí donde nosotros debemos de caminar. Avancemos. Mire lo que dice este versículo. Este versículo que le voy a leer, que está en Esther capítulo 1, versículo 12, de alguna manera lo que nos muestra a nosotros es otra entidad femenina que rechaza la autoridad y que no acepta cabeza sobre ella. Usted sabe que este libro de Esther nos habla de un rey que estaba tan enamorado de la reina, que cuando él la presentaba, hermano, dice que él se sentía como el hombre que tenía la mejor mujer de todo el mundo. Y la verdad que la Biblia dice que esa mujer era hermosa. Y llegó el momento en que él, emocionado, alegre por el vino y por la fiesta que estaban teniendo, hermano, llama a la reina Vasti, y la llama por medio de los oficiales que él tenía, y le llevan el mensaje a la reina. Se lo voy a leer aquí, 1:12. Pero la reina Vasti rehusó venir al mandato del rey, oiga, transmitido por los eunucos. Entonces el rey se enojó mucho y se encendió su furor en él. Usted sabe lo que pasó en ese momento.
La orden del rey. ¿Quién es el rey? ¿Quiénes son los oficiales del rey que llevaban el mensaje? Bueno, la corte del rey o los oficiales del rey o los eunucos que menciona aquí, hermano, perdóneme, son figura de los 5 ministerios. Y el rey es el rey Jesucristo. Los 5 ministerios fueron dejados para preparar a la reina, para instruir a la reina, a la novia pues, que va a ser reina. Para que ella se pueda someter, para que ella sea obediente, para que ella sea sujeta. Pero cuando nosotros vemos aquí a la reina Vasti, hermano, se revela y no obedece a la voz del rey transmitida, que la transmitió a través de sus oficiales. Entonces aquí Vasti tipifica a aquella iglesia falsa, insujeta, que no reconoce cobertura, que no reconoce a los 5 ministerios, que no se humilla bajo el mandato o la poderosa mano de Dios. No se reconoce apostolado. No reconocen al apóstol. Por eso vuelvo al punto. 4:1 de Isaías habla todo eso. De cómo ellas querían un nombre, querían una cobertura, pero a su manera. Entonces el movimiento ecuménico, eso es lo que quiere. Vivir una falsedad, vivir a sus propios deleites, a sus propias expensas, sin sujetarse, al igual que esta reina, que es figura de una falsa iglesia, que no reconoce autoridad, que no se sujeta, que no está dispuesta a humillarse bajo la poderosa mano de Dios. Eso dice, la Biblia dice que nosotros deberíamos de humillarnos bajo la poderosa mano de Dios. O sea, nosotros deberíamos voluntariamente venir y sujetarnos a la palabra de Dios. 1 Pedro capítulo 5 verso 6 lo dice: humillados pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte a su debido tiempo. Mire, llegará un tiempo, o sea, usted va a venir, se va a sujetar, va a ser obediente, pero va a tener su recompensa. Lo van a exaltar, lo van a arrebatar pues, lo van a sacar de esta tierra y se lo van a llevar al cielo. Va a ser maravilloso, pero primero hay que humillarse. Pero primero hay que ser obediente. Pero primero hay que venir delante de los ministros que Dios delegó y someternos y reconocer que hay apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros que fueron enviados por el rey para hacer esa obra, para prepararla a la novia y que sea una mujer agradable delante de Dios, delante de su amado. A veces hay muchas congregaciones y muchas iglesias que quieren ver a Dios, pero no quieren sujetarse al ministro. Quieren ir directamente con Dios, pero no al ministro. Y eso está malo. Pero a nosotros, gracias a Dios, se nos ha enseñado ese orden y se nos ha instruido en esa dimensión gloriosa. Entonces, que el Señor, hermano, nos vaya revelando y nos vaya dando la capacidad y la humildad para poder reconocer autoridad que Dios ha puesto, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, para que podamos ser perfeccionados y ser llevados a la estatura del varón perfecto. Sigamos y miremos otros versículos acá. Me gustaría ver otros versos, pero me gustaría hacer un pequeño resumen de lo que hemos estado viendo. Porque, hermano, hemos estado viendo este movimiento que de alguna manera pues ya está diseminado en todo el mundo y que esto de alguna manera pues
es parte del cumplimiento de la palabra, de las profecías, de la palabra profética más segura que hemos recibido, y cómo hemos, de alguna manera, nosotros se nos ha tocado vivir este tiempo final. Este tiempo es final. A nosotros nos tocó vivir este tiempo, según dice el apóstol Pablo en la primera carta a los Corintios, capítulo 10, versículo 11. A nosotros nos tocó vivir este tiempo. Entonces aquí yo quisiera hacer un pequeño resumen para ir y le leo unos versos y vamos a ir finalizando, pero aguánteme un ratito, porque ya le he venido platicando yo digamos, anoche yo le estaba platicando cómo este movimiento utiliza varias estrategias. Tienen alabanza, pero es falsa; tienen fidelidad, pero es infidelidad. O sea, es todo lo contrario. Tienen la danza, pero es para cortar cabezas. Yo ya se lo lancé anoche y hoy solo estoy tratando de resumir y hacer un resumen de esto, de lo que hemos venido viendo. Y ya vimos que la cobertura es falsa y cómo José tiene que huir, y se lo voy a volver, pero quiero que lo veamos acá. Vimos que Jonás tipifica al pueblo de Dios, que es sacado de en medio del movimiento ecuménico. Usted sabe que en ese momento que Jonás está ahí, que lo tienen invocando a su Dios, y que mientras otro grupo está invocando a sus dioses, él les dice que él sirve al Dios verdadero y que lo tienen que sacar del barco y arrojarlo al mar. Entonces ahí vemos que hay pueblo de Dios dentro de estos movimientos, pero que por haber sido confundidos están dentro de ese grupo. Pero que el Señor, hermano, va a permitir en su gracia, en su misericordia, poder sacarlos de ahí y hacerlos su pueblo. Entonces vuelvo al punto. Jonás tipifica al pueblo de Dios, que es sacado de en medio de este movimiento ecuménico. Las 7 mujeres y sus actitudes o características tipifican al movimiento de la iglesia falsa, que va a querer utilizar el movimiento de la iglesia, que va a querer utilizar, el nombre de Dios para cubrir su falsedad. Solo tener un nombre: iglesia tal, iglesia tal, iglesia tal, iglesia tal, iglesia tal, hermano, pero al final, cuando llegue el momento, se va a manifestar quién es. Por eso nosotros tenemos que suplicarle al Señor que venga el Espíritu Santo y nos llene y nos auxilie y nos liberte, y podamos ser sumergidos en el río del Señor, para poder ser hallados dignos de escapar, para poder ser de alguna manera, hermano, rescatados, arrebatados en la venida del Señor. Entonces, que las características de estas 7 mujeres, que son falsas, no estén adheridas a nosotros, y que si hubiera alguna, pues que hoy sea desarraigada en nuestra vida. Ya dijimos, también hablamos de Raquel, que Raquel tipifica a la iglesia falsa, que aún tiene ídolos, que aún tiene pecados ocultos, porque ella se robó los ídolos y los ocultó con su sangre, con su vida. Cubrió su pecado, cubrió su falsedad. Que esos pecados, esa falsedad en la que está viviendo, hermano, perdóneme, pero es lo que estorba para que alguien sea arrebatado. Ellas habían sido arrebatadas. Si usted se da cuenta, Jacob la sacó de ahí, de donde Labán, que ya le dije que Labán es figura del diablo. Jacob es figura de Cristo. Raquel es figura de la iglesia, pero que lamentablemente está viviendo una vida de pecado, de idolatría, pecados ocultos, pero que aún así la sacan, pero se manifiesta quién es. Ya, la mujer de Lot la sacaron de Sodoma y Gomorra, sí la sacaron de Sodoma y Gomorra, pero en el camino se manifestó quién era.
Cuando nosotros vemos, ella quedó como una estatua. Quedó estática. Entonces aquí vemos a Raquel que por haber ocultado el pecado o los ídolos que había robado, estorbó el arrebatamiento. Fue estorbado su proceso, su dimensión de ser arrebatada, y en el camino se murió. Entonces es una de las cosas de las cuales pues no quisiéramos que se den en la verdadera iglesia del Señor, porque no descartamos que el enemigo se infiltre. Si Judas dice que hombres perversos ya se infiltraron, hombres que fueron, dice, destinados y que fueron marcados para esta condenación o para esta misión. Como le dijo el Señor a Judas: ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre será entregado. Mejor le hubiera sido no haber nacido. Entonces aquí tenemos a Jonás, figura del pueblo de Dios que está metido en este movimiento ecuménico. Las 7 mujeres de Isaías 4:1, de igual, tipifican al movimiento este que le estoy hablando, ecumenismo, y que viven una manera desagradable, solo llevando el nombre del Señor, pero que verdaderamente solo están usando el nombre para cubrir su falsedad en la que viven. Y Raquel, que ya le mencioné, tipifica la iglesia falsa que también oculta sus pecados y que vive en idolatría, y que por eso no puede ser arrebatada, aun cuando la están llevando en su camino. Por eso es que la Biblia dice que en nuestro caminar nosotros deberíamos de ponernos a cuentas con nuestro adversario mientras vamos en el camino, para no ser echados a una cárcel. Y qué terrible sería ser echados a la cárcel y no salir de ahí hasta que pague el último cuadrante, o no salir nunca. Todavía Jonás, a pesar de todo el proceso por el que tuvo que pasar, e incluso aunque fue sacado del grupo, del movimiento ese de idolatría, del movimiento ecuménico, que es una figura, que es una enseñanza a la que le estamos dando, y es arrojado del barco al mar, y del mar es trasladado por un pez al mismo infierno, y aún de allá el Señor lo saca, hermano. Pero hay personas que no tienen una segunda oportunidad como la de Jonás. Entonces una de las cosas que tenemos que hacer es reflexionar en esto, en todo esto que hemos estado viendo, y suplicarle al Señor que su misericordia venga sobre nosotros y nos dé la capacidad de ser humildes y no como Basti. Y vamos a seguir porque aquí tenemos que ver esta otra parte. Dice que la esposa de Potifar es tipo de aquellos que quieren seducir al pueblo de Dios, pero el propósito es confundirlos, para que aquel que realmente dice que realmente sea de su pueblo va a dejar la falsa cobertura, librándose de este tremendo movimiento. Entonces aquí podemos ver a José, que se desliga de la mujer y logra ser libre, y continúa siendo parte del pueblo del Señor. Aparte de eso, vimos a Herodías, que tipifica la falsa alabanza y la adoración, con la cual nosotros vimos que lo que quieren es atraer a mucha gente fingiendo una restauración de la alabanza o de su manera de vida, pero que al final lo único que hacen es cortarle la cabeza a los verdaderos ministros. Entonces eso ya lo hemos visto, hermano, lo hemos palpado, lo hemos vivido, lo hemos de alguna manera experimentado, no por nosotros, gracias a Dios, Dios nos ha bendecido, pero lo hemos visto. ¿Cuántos salmistas, cuántos personajes usados por el Señor, lamentablemente ya no están? Esa entidad de ecumenismo, esa entidad femenina, arrasó con ellos. Hermanos, les compraron todo y ahora eso tiene derechos reservados. Ya no podemos cantar nosotros una alabanza de ellos,
Pero gracias a Dios porque en la misión, en el ministerio, pues hay alabanza que es netamente inspirada. Gracias al Señor. Es una bendición. Hay como unos 9 proyectos ahí, maravillosos, de los que el Señor nos ayude para poder aprenderlos y poder trabajar en ello sin estar dependiendo de la alabanza que fue buena, pero que fue corrompida o que fue tomada y ahora es propiedad de esta entidad, de esta gran ramera, de esta gran Babilonia, de este movimiento ecuménico, enemigo de la iglesia. Como que estuviera peleando, como que estuviera conspirando. No, no es nada de eso. Solo estoy de alguna manera tratando de trasladar esta reflexión para que nosotros podamos, hermano, huir como huyó José de esta mujer o esposa de Potifar. También tenemos a Herodías, ya se la mencioné, que el objetivo es cortar cabeza, era ahí donde estamos. Avanzo porque ya voy a ir finalizando. Tenemos a Dalila, que es tipo de aquellas personas, dice, que hacen caer a los ungidos. Este movimiento, hermano, es cardíaco. Cuando ve a un ungido del Señor, no lo deja hasta que lo desnuda, hasta que desnuda el alma frente a cuantos quiera, a cuantos él tenga la oportunidad de hacerlos. Y empezaron a agarrar a Sansón, a tentarlo, esta falsa entidad engañosa, hasta que le quitó la cobertura de Dios, hermano, le quitó el cabello. Llevaba una cobertura puesta y se la quitó. Lo sedució a mortal angustia. Se durmió en sus piernas y mientras se durmió en sus piernas lo maldecía. Hermano, qué tremendo. Que el Señor nos ayude. Y que aunque seamos ungidos del Señor, pues no permitamos que estas cosas pasen. Porque es impresionante. Aquel estaba ungido, aquel estaba lleno del poder de Dios, aquel era fuerte, era hermano, pero yo me pongo a pensar, hermano, nadie está libre de ser seducido. Aquí solo la ayuda del Señor, aquí solo, hermano, permaneciendo en Él. La esposa de Job es otro ejemplo y eso ya lo vimos, yo solo estoy resumiendo. La esposa de Job tipifica la infidelidad y la falsa santidad. Un movimiento que enseña, hermano, a maldecir a las personas. Ese movimiento ecuménico enseña a maldecir, a odiar, como le pasó a la mujer, la expresión de la mujer de Job hacia su esposo. Le dijo: todavía te la tiras de bueno, todavía te crees bueno, ¿por qué no maldices a Dios y te mueres? Esas son las actitudes de este movimiento. Eso no es de Dios. Eso va en contra del Señor. Eso es desagradable al Señor. Vuelvo a la carga. El Señor nos llamó para bendición. Bendiciendo te bendeciré. Si alguien los maldice, pues bendíganlo ustedes, dijo. Oren por los que los persiguen. No, en este movimiento todo es maldición y todo es odio y rencor. Y ese va a ser el final en el infierno. En el infierno va a haber todo eso. Entonces toda esta gente está siendo preparada para ese lugar. Pero el Señor, hermano, nos ha llamado a nosotros para interceder, para invocar su nombre y decir: Señor, por favor, que al igual que Él podamos decirle: salgan de ellos, salgan de ese grupo, dejen de hacer lo malo y serán de Dios. Sigamos. Luego vimos a Jezabel, que tipifica el matriarcado y que es parte del movimiento ese que le mencioné, falso ecuménico. Entonces, pero nosotros
sabemos, hermano, que la gracia del Señor que está en nosotros es una bendición maravillosa, en la cual nosotros hemos entendido que según su gracia, el sistema que se mueve en la iglesia del Señor verdadera, es que hemos aprendido a reconocer quién es quién. Como diría el proverbista, que sobre un alto hay otro alto. En este caso hemos entendido que el sistema de gobierno bíblico, espiritual, verdadero, que viene de Dios, es que Dios es cabeza de Cristo, Cristo cabeza del hombre y el hombre cabeza de la mujer. Ese es el orden. Por la gracia del Señor hemos aprendido eso. Aquí, hermano, vemos a una mujer llamada Jezabel que está gobernando, que aunque el rey es Acab, pero ella lo manipula, lo maneja. Y entonces nos damos cuenta que ella es la que le da las órdenes, ella ejecuta todo lo que le tocaba hacer a Acab. Luego vimos a Basti. Dijimos que Basti tipifica la desobediencia de este movimiento ecuménico falso, que no creen en los 5 ministerios, que no están de acuerdo, que no lo reciben, que no se someten, que no se humillan bajo la poderosa mano de Dios. Y yo no vengo a imponer esto, yo no vengo a imponerlo. Lo que sí puedo decir que lo estoy exponiendo, y que el creer en los 5 ministerios pues no es una obligación, o sea, no es una imposición, sino que tiene que ser una revelación. Tiene que ser una revelación y tiene que haber humildad en nosotros para poder reconocer una cabeza apostólica, un padre, no solo cabeza, no solo un ministerio apostólico, sino verlo como un padre del alma. Porque hay padre del alma, hay padre del espíritu, hay padre del alma y hay padre del cuerpo, que gracias a la misericordia y a la revelación de su palabra lo hemos podido comprender. Que nosotros como iglesia verdadera, hermano, no por nuestra cuenta, no es por jactarnos, no, es por lo que Dios nos ha dado. Tampoco venimos aquí a ponernos orgullosos y a decir que los demás, no, estamos hablando de un movimiento falso. Y hay que discernir cuáles son las actitudes, las características, lo que se mueve en ese movimiento, en el movimiento donde estés. Si no se mueven las cosas que son de Dios, entonces es falso. Yo no vengo a señalar a nadie, vuelvo a la carga. Pero basta y tipifica la desobediencia que hay en el ecumenismo, porque hay una gran desobediencia ante el Señor. Se han unido a una sola plataforma anticristo. Se han metido en un nuevo orden mundial, cuando el orden, según la gracia de Dios, viene del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, y luego viene a la humanidad. Miremos algunos versos para ir finalizando. Vamos a ver algunos versos y voy finalizando con esto, porque estos versos hablan de cómo Dios empieza, cómo el Señor ha enviado la palabra profética más segura y se le ha sido profetizado y se le ha predicado a la humanidad por mucho tiempo. Eso fue lo que le dijeron al rico que se fue al infierno. Le dijeron: no podemos permitir que alguien vaya de aquí, de los muertos, porque tienen que creer a lo que está escrito de Moisés y los profetas. Entonces la palabra profética ha sido, hermano, la palabra de Dios ha sido ministrada, ha sido predicada y está siendo predicada. Y hoy, en este año, se ha predicado más que muchos años, que cientos de años. ¿Por qué? Porque estamos en el final. Esto ya está culminando, hermano. Isaías 48:20, mire lo que dice: salid de Babilonia, huid de los caldeos, con voz de júbilo anunciad, proclamad esto, publicadlo hasta los confines de la tierra. Decid,
el Señor ha redimido a su siervo Jacob. Sí, yo creo que sí, usted puede anotarlo ahí en su casa, Isaías 48:20. El Señor está diciendo: salid de Babilonia, huid de los caldeos con voz de júbilo, anunciad, proclamad. Esto es lo que estamos haciendo nosotros, anunciando, proclamando, publicad, dice, hasta los confines de la tierra. Decid: el Señor ha redimido a su siervo Jacob. Este es el año de la reconciliación. Este es el año de la reconciliación, hermano. Este es el año de la redención. Este es el año de que nosotros tenemos que levantar nuestra cabeza porque nuestra redención se acercó. 49:9, Isaías: para decir a los presos, salid; a los que están en tinieblas, mostraos; por los caminos pasarán, y en todas las alturas desoladas tendrán sus pastos. Salgamos. Salgan los presos, dice. Salgan los que están en tinieblas, muéstrense. Isaías 52:11: apartaos, apartaos, salid de ahí. Nada inmundo toquéis, salid de en medio de ella. Purificaos vosotros que lleváis las vasijas del Señor. Imagínense, hermano. Apartaos, apartaos, salid de ahí. Nada inmundo toquéis, salid de en medio de ella. Purificaos vosotros que lleváis las vasijas del Señor. ¿Quién nos está hablando a todos? Y en especial a los ministros, porque son los que están llevando al pueblo. Pero también acuerde que nosotros somos vasijas de barro, para que el poder que hay en nosotros no sea nuestro, sino de Dios. Sigamos. Mire lo que dice acá. Yo solo le estoy leyendo ya. Solo le estoy leyendo. Jeremías 58. Huid de en medio de Babilonia y salid de la tierra de los caldeos. Sed como machos cabríos al frente del rebaño. Aquí, otra vez, ya el profeta, ya vimos a Isaías, ya estamos viendo a Jeremías. Huid en medio de ella, en medio de Babilonia, perdón, y salid de la tierra de los caldeos. Sed como machos cabríos al frente del rebaño. Jeremías 51:45. Salid de en medio de ella, pueblo mío, y salve cada uno su vida del ardor de la ira del Señor. O sea que la palabra profética se ha estado dando. O sea, el grito de salid de ellos, salid de ellos, salid de ellos, huyan, libren su vida. Eso ha estado. O sea, Dios ha sido atento, ha estado, hermano, alertando a la humanidad, a su pueblo. Pero va a llegar un día en lo que todo esto, aunque vamos a seguir viendo algunos versos para ir finalizando, pero los versos que vamos a ver, yo le dije al principio que aún en medio de la gran tribulación, el Señor va a estar llamando gente que salga de este movimiento, porque este movimiento va a seguir operando, si ellos son los que van a quedar operando aquí cuando la iglesia sea arrebatada. Pero en la misericordia de Dios, el Señor va a tener ministros y también su voz va a estar anunciándole a la gente que salgan de ahí. Pero va a llegar un momento en que ya esto va a tener su límite. Miremos otro verso. Y con esto voy a finalizar. Dos le voy a leer y paro acá. Y luego oro y nos vamos. Segunda Corintios capítulo 6, versículo 17, mire lo que dice. Por tanto, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Entonces aquí vemos al apóstol Pablo trasladando
el mismo mensaje y diciendo: por tanto, salid de en medio de ellos. ¿De quiénes? De el grupo, de este movimiento falso. Quien está comandando este movimiento es una entidad femenina, ni siquiera es el diablo. Al diablo lo tienen como mandilón ahí. Por tanto, salid en medio de ellos y apartados, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Entonces el Señor todavía está hablando. Ya vimos Isaías, Jeremías, ahora vemos al apóstol Pablo, y están trayendo el mismo mensaje. Y hoy en este tiempo estamos dando el mismo mensaje, porque estamos anhelando, estamos deseando que escapes por tu vida, como le dijeron a Lot: escapa por tu vida, escapa por tu vida. Hoy es un buen día para escapar de ese movimiento. Leo este verso y hacemos una oración. Apocalipsis 18, versículo 4. Y oí, con este fue que inicié, yo creo que usted se recuerda bien, y con esto quiero finalizar. Y oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no participéis de sus pecados, y para que no recibáis de sus plagas. Hermano, a este movimiento Gran Babilonia le va a venir un castigo cual nunca ha habido desde que ha habido gente en la tierra. Si esto que dicen que era plaga, que era una pandemia, esto no es nada, hermano, para lo que viene, para lo que va a venir sobre este movimiento falso, sobre esta operación error. Hermano, va a venir una situación que no se puede ni, y la gente viene y dice: ay, esto fue apocalíptico. ¿Cómo así? Si ellos no saben nada de eso, solo utilizan las palabras, como las 7 mujeres de Isaías 4:1, que quieren utilizar solo el nombre del Señor, pero no quieren sujetarse, pero no quieren obedecer, no quieren atender al llamado, no se quieren humillar bajo la poderosa mano de Dios, quieren vivir a su propia manera, en sus propios deleites, lo cual no es agradable delante de Dios. Entonces, si hay alguien por ahí escuchando, sal de ahí, porque las plagas van a ser cardíacas. Según dice, aquí está hablando a los que se quedaron, a los que no fueron arrebatados, sino que se quedaron. Pero el Señor no está hablando solo aquí, Él está hablando de Isaías, está hablando a través de Jeremías, está hablando a través del apóstol Pablo, está hablando a través de los siervos que están ahorita, con las mismas palabras, con el mismo mensaje, con el mismo propósito de que escapes por tu vida y que hoy venga la salvación a tu vida y seas libre de todo esto. Entonces, en el nombre de Jesús vamos a hacer una oración. Y tú, pueblo del Señor, que ya estás bajo una cobertura apostólica, profética, evangelística, pastoral y magistral, no te salgas. No te salgas. No es agradable. No va a ser buena idea salirse. Permanezcamos en Él. La Biblia dice que el que permanezca en Él no será avergonzado. Permanezcamos en Él. Padre, en el nombre de Jesús, queremos suplicarte, Señor, que nos auxilies. Queremos decirte, Señor, con todo nuestro corazón que anhelamos permanecer en tu venida gloriosa. Permanecer, Señor, en medio de toda esta circunstancia, en medio de todos estos eventos que se están dando, en medio, Señor, de todo
lo profetizado, en medio de todas las señales, que permanezcamos, pero en ti, pero también viendo que tu palabra es fiel, es verdadera, que el cielo y la tierra está pasando y todo lo que tú decretaste está pasando, pero tu palabra no deja de cumplirse, Señor. Hoy tu palabra, Señor, nos ha sido predicada y está siendo predicada, está siendo expuesta y está siendo dada en una manera gratuita, Señor, por gracia, por misericordia, por tu bondad. Oh Señor, por favor, atráenos en pos de ti para correr junto a ti y un día volar contigo. Pero también te vengo suplicando por aquellos que están sumergidos en un evento, en un movimiento, de ecumenismo, de una falsa unidad, y viviendo, Señor, en sus propios pensamientos y su propia vida carnal de deleites. Oh, yo te ruego, Señor, que tengas misericordia y que siga esa palabra corriendo, Señor, y que llegue a sus corazones y puedan escapar por su vida, pero que seas tú salvándolos en el nombre de Jesús. Que los que ya estamos, Señor, permanezcamos en esa humildad para poder oír y sujetarnos a la palabra apostólica, profética, evangelística, pastoral y magistral, y que en tu venida seamos hallados dignos de escapar y hallados irreprensibles en espíritu, alma y cuerpo, y poder ser arrebatados. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo te damos la gloria y la honra y rendimos a ti nuestras vidas, y te rogamos por aquellos que en algún momento, Señor, van a escuchar este mensaje, van a poder meditar en él y van a poder buscar tu rostro, y te pedimos que tú los bendigas, los sanes, los salves y escribas su nombre en el libro de la vida. Les concedas el espíritu de arrepentimiento, Señor. Te damos gracias, y nosotros que estamos bajo esta cobertura ministerial, apostólica, profética, evangelística, pastoral, permanezcamos hasta tu venida para no ser hallados o regresarnos avergonzados, sino que podamos ser arrebatados en ese primer turno, Señor, que tú has decretado para tu amada. En el nombre de Jesús, gracias. Gracias, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Te damos gracias, Señor. Amén y amén. Bendiciones, mis amados hermanos, que el Señor pueda añadir todo lo que Él ha decretado a favor de nosotros, porque sus planes son de bien y no de mal, para darnos un buen futuro. Que el Señor les bendiga. Estaremos avisándoles ahí cuando vamos a abrir la iglesia, y tal vez le vamos a mandar unas fotos cómo estamos haciendo aquí y cómo estamos abriendo un espacio para usted. El Señor esté con ustedes siempre. Bendiciones, hermanos.